Cada año Oviedo recibe a los príncipes de Asturias y a la reina Doña Sofía, además de a numerosas personalidades que acompañan a los 8 galardonados de esos premios Príncipe de Asturias. Es la fiesta cultural asturiana, que además viene acompañada del premio Pueblo Ejemplar, que otorga este galardón a un concejo o localidad asturiano. Para bien y para mal, con sus luces y con sus sombras, los premios Príncipe están ligados a la historia reciente asturiana de los últimos 30 años. Suponen además un auténtico escaparate para el Principado en España y en buena parte del mundo. En este programa que hoy iniciamos, llamado En Detalle, hemos querido conocer un poco más de estos premios y lo vamos a hacer hablando precisamente con el que podríamos denominar padre de estos premios, que es el periodista Graciano García, que los puso en marcha hace ya más de 30 años y que nos va a contar algunos detalles y algunas anécdotas en la historia de estos premios. Además, hemos rescatado de nuestro archivo algunas de las imágenes más significativas de estos premios, comenzando precisamente con el primer discurso que dio el príncipe Felipe cuando tan solo tenía 13 años en esos premios Príncipe de Asturias. Con esa imagen precisamente les damos la bienvenida y vamos a comenzar En Detalle, un programa hoy dedicado a los premios Príncipe de Asturias. Con ellos les damos las buenas noches. El Teatro Campoamor es cada año escenario de la solemne entrega de las 8 categorías de los Premios Príncipe de Asturias, destinadas a galardonar la labor científica, técnica, cultural, social y humana realizada por personas o instituciones en el ámbito nacional e internacional. Por su entrada desfilan desde hace 30 años los invitados y personalidades que acuden a esta cita cultural, incluyendo a quien lo preside, el Príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón, acompañado de la reina Doña Sofía y desde hace algunos años de la ovetense princesa Doña Leticia. Al margen del acto institucional de entrega de premios que se vive cada octubre en el Teatro Campoamor, los premios dejan su imprenta en la calle, que se convierte en cómplice de esta fiesta cultural. Son muchos los asturianos y los turistas que desde días antes acuden al Hotel Reconquista para ver entrar o salir a los famosos, personalidades de la cultura o miembros de la Casa Real Española. Pero sobre todo, el mismo día de la entrega, sin importar si llueve o no, desde horas antes, son miles los asturianos que quieren formar parte de estos premios y ser espectadores del paseo que realizan premiados y privilegiados invitados para entrar al vetusto Teatro Campoamor. La expectación suele ser enorme, especialmente desde que a la entrega asiste también doña Leticia, primero como periodista y después como princesa de Asturias. Puesto que sería muy extenso reflejar la cantidad de ilustres premiados, de anécdotas o de imágenes que han convocado estos premios, en este repaso a los príncipes hemos querido recordar una de las más importantes, la charla de don Felipe con la Estación Espacial Internacional, galardonada el 13 de junio de 2001 con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. Lejos de la solemne entrega de premios, mucho más cercano a los asturianos, sin duda el premio al Pueblo Ejemplar de Asturias. Un galardón concedido desde 1990 a la localidad asturiana que destaque en la defensa de sus más nobles valores, su entorno natural o ecológico, su patrimonio histórico, cultural o artístico, en la realización de obras comunales u otras manifestaciones de solidaridad extraordinaria. Le hemos visto incluso en algunas de estas imágenes que acabamos de presenciar. Graciano García es ahora mismo director emérito vitalicio de la Fundación Príncipe de Asturias, porque así lo ha querido la propia Fundación y especialmente el Príncipe de Asturias. Él nos recibió en su casa para este programa En Detalle y nos explicó el pasado, el presente y el futuro de estos premios y además algunas anécdotas y curiosidades de los mismos. Bueno, son 31 años
ya de la Fundación, 30 años de los premios Príncipe. Empezamos, si le parece, por el presente y después nos dirigimos al pasado. ¿Cómo ve los premios de este año, Graciano? Pues yo los veo pues en la misma línea ascendente, afortunadamente, que llevan los premios desde que nacieron prácticamente, ¿no? Este año es un conjunto de premiados con un mensaje muy potente, el mensaje fundamental de los premios, que es un compromiso con la libertad y con la cultura y con todo lo que hace realmente progresar al ser humano. Hay quien dijo en una ocasión que un compañero nuestro, un periodista de Barcelona, que dijo que los premios Príncipe de Asturias eran como un cuadro de honor de la humanidad cada año. Y yo creo que es verdad. Es decir, son personalidades e instituciones de un relieve y de una ejemplaridad total. Y eso es el mensaje que cada año queremos con los premios, desde España y con la corona, con los príncipes, un mensaje de compromiso con los valores que realmente nos hacen falta, ¿no? Porque yo creo que en este mundo de hoy sobran codicia y frivolidad y faltan ideales y altos sueños. Creo que el mundo, si tuviese esas referencias más presentes, pues sería un mundo mucho mejor que el que es. Los premios notan la crisis, como todo hijo de vecina, y parece que es la palabra hoy en día de moda, ¿o no? Bueno, yo afortunadamente me siento, entre las cosas que me he liberado al dejar la dirección ejecutiva de la Fundación y pasar a ser director emérito vitalicio, pues de lo que me he liberado, entre otras cosas, es de la gestión de los recursos económicos y financieros, ¿no? De todas maneras, en la Fundación sí es verdad que han disminuido los recursos, pero es una institución muy austera que sabe manejar muy bien desde la pobreza con la que nacimos, porque la Fundación, al contrario de lo que se piensa muchas veces, nació muy pobre. Nació entonces con 11 millones solamente de pesetas de patrimonio. Hoy tiene un patrimonio de unos 5.000 millones aproximadamente, y con las rentas de ese patrimonio y las aportaciones de nuestros patronos, pues tiene una vida pues sin excesivos problemas, pero tampoco sin basarse en inversiones o en gastos, en fin, que no sean rentables. La palabra que hoy se utiliza en la Fundación es la misma de siempre, es una palabra de gestión austera de los recursos que tenemos, ¿no? Parece que a usted no le dejan jubilarse, ¿no? Sigue al pie del cañón, ahora como director emérito vitalicio, como decía, ¿no? Bueno, es verdad, ni yo me quiero jubilar, y tengo que decirlo con agradecimiento y cariño profundo, que es el que le tengo. El príncipe tampoco quiere que me jubile. En una ocasión, cuando yo hablamos de esto, me dijo, sí, del tema de tu salida de la Fundación hablaremos cuando la infanta Leonor cumpla la mayoría de edad, ¿no? O sea que él no quiere que siga pues estando muy cerca de la evolución de la Fundación. Él lo dice con unas palabras muy hermosas. Dice que quiere que yo siga velando por el alma y el corazón de la Fundación y de los premios, ¿no? Y también una carta que me escribió en su momento Su Majestad el Rey también me dice algo parecido, ¿no? Y para mí, pues lógicamente es un honor, es un reconocimiento y un gesto de la corona hacia mí, que lo agradezco, aunque sé que es un compromiso también, porque ayudar a mantener pues el nivel que van creciendo todos los años los premios, pues no es fácil, ¿no? La implicación de la corona en los premios es fundamental, y sin ella probablemente no estaríamos hoy hablando de esos 30 años. Sin duda, sin duda. Lo ha dicho el príncipe en más de una ocasión, en público, que quiere que la Fundación y los premios estén profundamente unidas a su destino, ¿no? Y eso no solamente lo ha dicho, sino que es un compromiso que ejerce. Yo tengo testimonios muy frecuentes y de que cumple la palabra que nos ha dado y que ha dicho en público, ¿no? El príncipe sabe muy bien lo que significa la Fundación para él y para España, y además los valores que defiende la Fundación lo siente él muy profundamente. El príncipe es una persona muy sensible a los valores de la cultura,
los compromisos con los ideales que dignifican nuestras vidas, y ahora tenemos además la suerte de que ese apoyo que tiene el príncipe hacia nosotros lo sentimos también muy cercano con el compromiso de nuestra princesa, que es doña Leticia, que siempre ha admirado los premios y los hace ahora suyos y nos ayuda también muchísimo. Por cierto, ¿cuándo va a tener la Fundación? Se ha hablado muchas veces, incluso, por ejemplo, de utilizar el Niemeyer para crear ahí un archivo, una sede, un museo. ¿Cuándo va a existir algo de eso después de 30 años? No, yo creo que no es vamos, yo lo he escuchado muchas veces en el patronato, es un asunto que se ha planteado reiteradamente, y la idea que hay, por lo menos que yo capté en el seno del patronato y en las conversaciones que he tenido con los presidentes de la Fundación, es que no es un asunto prioritario, ¿no? El Niemeyer sí es verdad que es uno de los acontecimientos más importantes en los que ha colaborado la Fundación Príncipe de Asturias. Es decir, se puede decir que sin la asistencia de la Fundación el Niemeyer no hubiese existido, claro, porque el Niemeyer arranca del premio que se le dio en su momento, en el año 89, al gran arquitecto Oscar Niemeyer, y después nace del 25 aniversario y de una petición que personalmente le hice yo a Oscar Niemeyer de que hiciese alguna aportación, y dijo: yo les hago a ustedes, yo no voy a ir a Oviedo porque no viajo, pero sí me comprometo a entregarles pues un proyecto de un espacio y de una arquitectura para que ustedes hagan con ello, pues, si quieren, el Museo de los Premios. Afortunadamente el Niemeyer está ahí, es un éxito enorme para Asturias y para España, y creo que es una de las grandes aportaciones que, fuera de los premios y de la Escuela Internacional de Música de la Fundación y de nuestros coros, es una de las grandes aportaciones de la Fundación Asturias y España. ¿Y esa sede cree que puede ser el lugar indicado para...? Eso es un asunto que realmente no es un asunto mío, ¿no? Yo, si se plantea el tema, soy miembro del patronato y daré mi opinión, pero no me corresponde a mí el tomar esa iniciativa. Son cuestiones que atañen exclusivamente, pues, fundamentalmente al patronato de la Fundación. 30 años de premios, 31 de la Fundación. ¿Se imaginaba cuando daba los primeros pasos esta Fundación que llegaría hasta donde está ahora mismo? Es verdad que es una pregunta que me han hecho en más de una ocasión, y tengo que decir que yo soy una persona fundamentalmente optimista, ¿eh? Creo que siempre los tiempos mejores son los que están por venir, ¿no? Y cuando había un gran escepticismo con el futuro de la Fundación, primero con su nacimiento y después con su futuro, yo estaba convencido de que nacía algo muy importante. Lo que yo no sospechaba es que en un corto espacio de tiempo, porque 25, 30 años en la vida de una institución es muy poco tiempo, podría llegar a alcanzar la Fundación, y sobre todo los premios, el renombre y el prestigio y el reconocimiento universal que tiene, ¿no? Pero creo que cuando las cosas se hacen con rigor y con seriedad, cuando se sacrifica uno por hacer algo que tenga trascendencia y que se crea en ello, acaban naciendo y lográndose, pues, los sueños más importantes, ¿no? Y yo creo que la Fundación, para mí por lo menos, es la realización del sueño más hermoso que he tenido en mi vida, y yo creo que ese sueño, pues, de ese sueño todavía no hemos despertado. Destacar un aspecto de esos 30 años no debe ser fácil, ¿no? Hombre, la verdad es que a mí me han ocurrido cosas verdaderamente maravillosas, ¿no? Desde el mismo nacimiento de la Fundación, fue una idea mía, como creo que ya lo sabe muchísima gente. Fueron momentos durísimos el ponerla en marcha, pero después me ha ocurrido, pues, desde ese nacimiento, el primer día que llegaron los reyes y el príncipe a constituir la Fundación, al año siguiente, pues, la entrega de los primeros premios, el primer discurso del príncipe en público. Pero yo creo que el hecho más, llamaría,
sorprendente de mi vida en la Fundación y tal vez de mi vida, uno de los más sorprendentes sucesos de mi vida es que un año una joven periodista en el escenario del Teatro Campoamor, el día antes de la entrega de los premios, me hace una entrevista y al año siguiente esa periodista entra en el Teatro Campoamor del brazo de príncipe y ya convertida en princesa de Asturias. Pues, como dice un gran poeta portugués, lo más sorprendente de los milagros es que ocurran. Y ese es muy sorprendente que tenga ese, bueno, que me haya ocurrido a mí eso, tan, no sé, tan chocante, ¿no? Claro, hay todo eso que rodea a los premios, el hecho de que doña Leticia sea asturiana, etcétera, ¿no? Y como usted bien dice, las imágenes inolvidables del príncipe, que debía tener 12, 13 años. 12 años, cuando pronuncia su primer discurso en público. Claro, son muchos años. Yo cuando he hecho un poco la vista atrás, suelo mirar más bien hacia adelante, pero también, lógicamente, pues miro hacia atrás algunas veces. Y ver, la primera vez que vi al príncipe, era un niño rubio, muy guapo, muy observador, que hablaba poquísimo, se fijaba mucho en los gestos de sus padres, y verle hoy, pues, no sé, pues padre de familia, casado con una asturiana, una compañera de nuestra profesión, y además, para más sorpresa, pues nieta de una íntima, podría decir, amiga mía, que es Menchu Álvarez del Valle, compañera de profesión, con la que yo tengo desde siempre, desde hace muchísimos años, una relación casi, no sé, de familiar, ¿no? Y entonces que estas cosas ocurran y que estas cosas tengan esa dimensión después, tan universal, pues verdaderamente puedo decir que la vida me ha entregado muchas cosas muy bonitas. Hay quien hoy en día pone en tela de juicio, bueno, estamos en un momento de crisis en el que casi se pone en tela de juicio casi todo, ¿no? Incluso la monarquía. No sé qué le parece a usted eso. Usted que tan ligado está con... Bueno, yo creo que todo el mundo, pues lógicamente ahí estamos afortunadamente, no estamos en la longa noite de la pedra que vivimos los que vivimos el franquismo. Estamos en un sistema democrático y de libertades, y precisamente una clave, en mi opinión, de esas libertades está en la corona. Entonces yo creo que la corona, en mi opinión, sigue siendo el gran baluarte de la concordia y la libertad de España, y creo que nada es imprescindible, pero la corona en estos tiempos sobre todo es muy imprescindible en el presente y en el futuro de España, porque son la última garantía, en mi opinión, de nuestra libertad y de nuestra democracia. ¿Por dónde puede ir el futuro de los premios Príncipe? Hay quien habla de aportar nuevos premios, nuevas categorías, de incluir, por ejemplo, de forma más activa la lengua también en los mismos. ¿Qué novedades cree que puede haber en los próximos años en los premios? Pues voy a recordar a un gran poeta, a Constantino Cavafis, que decía en un poema precioso que las cosas del presente son cuestiones de los hombres y las del futuro son secretos de los dioses. Entonces, no sé qué puede ocurrir en el futuro. Yo lo que deseo y espero es que la Fundación siga manteniendo, los premios sobre todo, siga manteniendo la línea y la coherencia con la que tienen, la credibilidad que tienen universalmente, que sigan mandando ese mensaje de amor a la cultura, de impulso a la concordia, a la cooperación entre los pueblos, a todos aquellos aspectos que hacen nuestras vidas, como dije antes, que dignifican el paso de nuestras vidas por el mundo, ¿no? Y que no sea una institución que vaya por atajos, que vaya a lo fácil, porque el camino de la Fundación, yo estoy convencido de que sigue siendo el camino que tomó en un momento, que es el camino del rigor y de la seriedad, y de entre lo fácil y arriesgar, yo creo que siga arriesgando,
como hemos hecho muchas veces con los premios, para poder mantener el rumbo y la ilusión y los fundamentos morales con los que nació. ¿Y ampliar las categorías como muchas veces se ha demandado? No, yo creo que no es necesario, porque precisamente es una característica de los premios que nos diferencian de todos los demás premios que se convocan en el mundo a escala internacional, que con los premios Príncipe de Asturias se puede premiar cualquier actividad noble que hagan personas o instituciones en cualquier parte del mundo, ¿no? En los premios Nobel, por citar un caso y una referencia muy especial, pues no tienen, por ejemplo, el premio de los deportes, no tienen premio de las artes como nosotros, comunicación y humanidades tampoco tienen. Es decir, y por eso, con esas características tan especiales, yo creo que por ese lado nunca se ha planteado eso en el seno de la Fundación, como tal. Sí, cuestión de... sí, ha habido, pero claro, ha habido. ¿Y por qué en ciencias sociales no se desliga de ciencias sociales la historia? Bueno, es que entonces en investigación científica podríamos también dividirlo en 27 áreas, y en los deportes, pues uno para el tenis y otro para el fútbol. No, o sea, son premios muy abiertos, en unas áreas muy globales, pero con ellas se puede conseguir eso que hemos conseguido, que premiar a personas, instituciones o grupos de trabajo en cualquier parte del mundo, ¿no? La lengua asturiana debería estar más presente en estos premios. Bueno, ha estado presente, la lengua asturiana nunca ha estado ausente de los premios, ¿no? El Príncipe en alguna ocasión ha dicho alguna palabra, algún verso, algún poema en bable, y es una cuestión que no, en la Fundación siempre lo hemos tratado como un hecho cultural de Asturias muy significativo, y que yo no creo que haya ningún problema para que esto siga manteniéndose y siendo una referencia moral y cultural de la Fundación. ¿Hay algún detalle de trastienda que quizá no quiera contarnos, pero hay algún detalle de trastienda que supusiera un momento difícil para, por ejemplo, a la hora de decidir o de entregar incluso los premios? Pues sí, claro, ha habido momentos muy especiales. Por ejemplo, y en esos momentos, pues yo puedo contar uno, podría contar muchos más. Sí, seguro. Voy a contar el de Oscar Niemeyer. El jurado del premio Oscar Niemeyer, que concedió el premio Oscar Niemeyer, hubo un momento en que se planteó la cuestión política. Niemeyer nunca ha ocultado que es un comunista y que está muy comprometido con esa ideología, y había un gran debate en el seno del jurado, y yo hice una consulta a Sabino Fernández Campo, que entonces era secretario general de la Casa de Su Majestad el Rey, persona, por otra parte, inolvidable para mí personalmente y para los premios. Sin él los premios no hubiesen nacido, porque yo se lo expliqué la idea, si él no hubiese estado allí, no, seguro que la Fundación no hubiese nacido nunca, ¿no? Y yo llamé a Sabino para contarle lo que estaba pasando. Obviamente se lo conté también al presidente de la Fundación en ese momento, y que había una gran tensión y que había un posicionamiento de tipo político porque se planteaba eso. Entonces Sabino me dijo que me llamaría, y al cabo de una hora y pico me llamó, me dijo: dile al jurado que si es por cuestiones estéticas o de los valores estéticos que se pueda juzgar la obra de Oscar Niemeyer, pues que el jurado tome la decisión, pero que si es por razones ideológicas o por razones políticas, que la corona no tiene ningún inconveniente en que se le conceda el premio Oscar Niemeyer. Y así fue, se le concedió, y lo que es la vida, hoy, gracias a aquella acción, pues hoy existe pues un algo tan importantísimo para Asturias como es el Centro Niemeyer en Avilés. ¿Qué le diría a aquellos? Me imagino que dar un premio sí debe ser complicadísimo en cualquier caso, Sin no duda. agradas a todo el mundo. Pero ¿qué le diría a aquellos que han buscado pues que los premios sean mediáticos? Fernando Alonso, Selección Española, etcétera. Que es una de las críticas, me imagino, que a ustedes también les habrán llegado por parte de la sociedad. Que los premios Príncipe de Asturias, sobre todo, se conceden de buena fe y al que tiene méritos para concederlos. Son premios en los que son premios muy independientes. Yo creo que es una de las bases de su prestigio.
Y un jurado se puede equivocar, pero se equivoca de buena fe, no porque haya recibido presiones o porque haya habido cosas inconfesables en la concesión. Y eso es un valor enorme que tienen los premios, porque a la sociedad puedes ocultar algunas veces algunas cosas, puedes engañarla una vez, pero si hubiese sido así, le aseguro a usted que la Fundación no tendría el mérito ni la credibilidad que tiene nacional e internacional. Seguro. ¿Alguna vez tuvieron presiones para dar un premio? ¿No? Muchísimas. Siempre ha habido presiones. Sí. Algunas veces presiones absolutamente intolerables. Y hemos resistido y hemos aguantado. Y creo que eso, se puede decir que la Fundación en ese sentido ha sido absolutamente ejemplar. Ha podido y ha sabido resistir difícilmente, pero también tenemos que decir que la Corona siempre nos ha apoyado en ese verdadero patrimonio que tienen los premios, su independencia. ¿Y alguna de esas presiones intolerables a las que se refiere, cuál sería? Pues, por ejemplo, para darle el premio Príncipe de Asturias de las Artes a el Palau de Barcelona, que intentaron incluso meter gente en el jurado, recibimos presiones de todo tipo, incluso llegaron a decir que se les había concedido el premio en su portal de internet. Fue una cosa, absolutamente intolerable. Y yo ahí tengo que decir, para mí, y lo digo con todo el orgullo, yo ahí resistí a muerte, y después el tiempo también nos ha dado la razón y a mí, porque después vino todo el escándalo del Palau de la Música de Barcelona, con un nivel de corrupción y con gente que ha pasado por la cárcel. Y la verdad es que fue porque sinceramente no lo merecía, o sea, no porque supiésemos que había algo que después... Pero aquellas presiones indican también que algo extraño había, pero todos nosotros ni sospechamos. Simplemente creíamos que era intolerable la presión que estábamos recibiendo para que se concediese el premio. Bueno, haciendo historia de esos 30 años, ahora mismo seguramente pensará en alguna cosa que le hubiera gustado hacer de otra forma, ¿no? No sé si llamarlo error, pero bueno, alguna cosa que piensa, ay, si esto lo hubiéramos hecho mejor de aquella manera. Hombre, nada es perfecto, ¿no? En la vida, afortunadamente, la vida nos enseña, pues, a rectificar y la verdadera universidad del ser humano está en el vivir, ¿no? Pues la verdad es que seguramente que se pudieron, pero no, se han hecho las cosas, no sé, con tanta honestidad y tanto rigor y tantos sacrificios, porque nos hemos sacrificado mucho, unas cuantas personas, los patronatos, en el equipo de la Fundación, los que teníamos responsabilidad, los presidentes de la Fundación. Es verdad que siempre hemos tenido el apoyo incondicional de la Corona, pero se han vivido momentos muy difíciles y yo, pues como las cosas al final han salido muy bien, pues prefiero no recordar, y además tampoco tengo una conciencia de que hemos hecho las cosas paso a paso, arriesgando muchas veces, no queriendo ir por caminos que no teníamos que hacer, mantener sobre todo pues los valores ideales de la Fundación, la difícil independencia de la vida, pues, de los partidos, de la vida cultural, de la vida, no sé, económica y social, pues siempre hay presiones, es normal, ¿no? Pero eso hay que resistirlo, eso es el patrimonio que tenemos los que teníamos un compromiso, ¿no? Hay que ser, en la vida hay que ser responsables y coherentes. Y cuando sea así, pues la gente lo premia pues reconociendo a la institución, pues que es una referencia que merece la pena mantener y que ha merecido la pena, pues, luchar por ello. ¿En qué ha beneficiado a Asturias los premios Príncipe? En Niemeyer, por ejemplo. por ejemplo, en mucho, en una imagen de un pueblo, como dijo Isaac Rabin, en una frase inolvidable, un pueblo que tiene esta sensibilidad y que defiende y tiene estos valores a través de los premios, es un pueblo que no puede temer al futuro, ¿no?
la imagen de Asturias, yo creo que el éxito del turismo en Asturias no es ajeno, en alguna medida, pues a la imagen que dan los premios en España y en el mundo. Tenemos, no sé, unos premiados en todos los continentes a los que nos dirigimos muchas veces para hacer los empresarios y los políticos y las instituciones culturales de España para que nos ayuden en algunas cosas concretas. Tenemos un área musical con unos coros magníficos, unos coros que se pueden subir a cualquier escenario del mundo, como se han subido, y han dado verdaderas lecciones de una alta calidad musical. Tenemos la escuela dentro de ese mundo, la Escuela Internacional de Música, que es otro exitazo de la Fundación. No sé, y sobre todo, como dijo un día don Severo Ochoa, que seguro que algún niño en alguna parte del mundo y alguna niña, pues al ver estos premiados, y en algún lugar también de algún pueblo más o menos remoto de Asturias, pues verá en nuestros premiados y la tarea que hace la Fundación un ejemplo, y que puede ser seguramente los hará el norte de su vida. También eso es muy importante. Habrá quien opine de todo, ¿no? En cuanto a si comparamos los premios Príncipe con los Nobel. No sé qué le parece a usted. ¿Es pretencioso? ¿Es justo? Bueno, es lógico que se haga, ¿no? Lo que es cierto es que los premios Príncipe de Asturias son, después de los Nobel, están reconocidos como los más importantes del mundo, y que después de los Nobel tienen su camino y nosotros tenemos el nuestro, ¿no? Antes he dicho que los premios Nobel tienen unas carencias, unas limitaciones importantes en las áreas del deporte, de las artes, de las humanidades. En ciencias sociales solamente tienen economía, nosotros tenemos todo el amplio espectro, el área de las ciencias sociales, ¿no? Y que después hay una cosa fundamental entre los Nobel y nosotros, que los Nobel dan, cada premio son 180 millones de pesetas y nosotros son solamente 50.000 euros, ¿no? O sea que también nos diferenciamos en eso. También es verdad que nos diferenciamos en que la ceremonia de los Nobel es una ceremonia, hemos estado allí, es una ceremonia fría, un poco muy nórdica, y los premios Príncipe de Asturias tienen un aliento pues en la calle y en el mismo teatro, pues tienen un aliento de culto y de calidad y de proximidad muy importantes. Puede haber mejor colofón para la entrega de premios, que es, como siempre, la entrega también o la visita del príncipe al pueblo ejemplar, ¿no? Sí, eso es la verdad es que tengo que decir, no fue una idea mía, y es uno de los días del año, lo ha dicho el príncipe, y sé que lo dice porque lo siente, de los días del año más inolvidables de su vida institucional, ¿no? Porque en ese momento, ese día, pues el príncipe habla con una gente que normalmente no es fácil que encuentre, ¿no? Con la gente, con el pueblo soberano, con la gente de a pie, con la gente sencilla, con la gente trabajadora, y el príncipe escucha mucho, siente el cariño y el afecto que le tienen, especialmente, pues en Asturias el príncipe es para nosotros, creo que para la inmensa mayoría de la gente, pues es algo muy, muy cercano y muy especial, ¿no? Y eso el príncipe lo percibe, y ahora tenemos también, pues lógicamente, pues la presencia de la princesa, y la princesa también siente muy adentro pues ese día de la entrega del premio al pueblo ejemplar de Asturias. Usted es periodista, no deja uno de serlo ni aunque se jubile. Yo creo que uno siempre sigue siendo periodista, ¿no? Lo que ocurre es que ahora mismo pasa por una difícil situación muchos periodistas. Aquí, incluso en Asturias, la cosa está complicada, como en otros sectores. ¿Qué consejo les daríamos? Pues estoy bien preocupado. Me preocupa muchísimo porque yo soy periodista porque es lo que quise ser casi desde niño. Y me siento muy orgulloso. Y lo he dicho en una ocasión, que qué premio me gustaría tener, y yo dije, el mayor premio de mi vida es ser periodista, es ser lo que he querido ser desde mi primera instante, cuando pensé ser en algo profesionalmente en la vida, ¿no? Y me preocupan dos cosas del periodismo. Uno, general del mundo, que hoy la vida de los periódicos y de los medios de comunicación no es fácil y está muy, muy mezclada, desgraciadamente,
con cuestiones ajenas al periodismo, que intereses ajenos al periodismo. Y desde luego, pues, en Asturias me preocupa mucho también pues lo que está ocurriendo con los medios, la crisis. Pero yo también, y concretamente hablando de la crisis general que hay en los medios audiovisuales de Asturias, yo creo que voy a utilizar una idea muy hermosa de una persona que, por lo menos de un escritor, que para mí ha sido siempre una referencia, iluminó muchas veces, yo creo que la conciencia de Europa, ¿no? Y es Albert Camus, que decía que siempre, cuando hay altos ideales y cuando se tiene buena fe, siempre hay un lugar para el encuentro y el entendimiento entre las personas. Y yo estoy seguro de que en los problemas que hay en los medios audiovisuales de Asturias, eso va a presidir quiero que se presida esa idea de que todo es posible cuando hay buena fe y los problemas se resuelven cuando hay buena fe, porque la vida es resolver problemas en el fondo. Y yo creo que porque hoy quitar una voz es quitar una voz a la libertad y a la democracia. Gracias, director emérito y vitalicio, decíamos, que lo siga siendo mucho tiempo, claro, sobre todo esto último, lo de vitalicio, que perdure mucho tiempo. Sí. Muchas gracias por atendernos. Ha sido un placer, como siempre, y que todo vaya muy bien. Yo lo deseo de mucho corazón. Un programa como este que echa mano del archivo de Teleasturias, un programa como este que recuerda algunos de los momentos vividos en nuestra televisión, ya saben que trata de ofrecerles siempre lo mejor de lo que se encuentra en nuestros archivos, y es por ello inevitable volver a ofrecerles una vez más otro capítulo de esa inolvidable sección que se vivió en la Gran Manzana, aquí en Teleasturias, y que son las clases de asturiano con Chema Vega. ¿Qué quiere decir? Ni idea. ¿No sabes lo que lleva la magalla? No, nunca lo oí. ¿Nunca lo oíste? No. ¿Usted sabría explicarme la frase sencilla y neta que dice, eso lleva la magalla? Eso lleva la magalla puede ser magalla, malo, cosa mala. O sea, que eso lleva malo o eso lleva... ¿Alguna otra aceptación? Magalla, sí, magalla. Magalla puede ser también magalla de mezclar algo. ¿Usted oyó decir eso lleva magalla, eso lleva la magalla? No. ¿Nunca oyó decir esto lleva la magalla de esto o la magalla del otro, no? No. No entiende, no sabe. Mire, venga para acá, venga, mira, espera, que tiene que dar los dos. Oiga, vamos a ver, esta sabe, vamos a ver, eso lleva la magalla, ¿qué quiere decir? Que la magalla es el desperdicio de la uva cuando se saca, ¿no? ¿Solo de la uva? De la uva y de todo lo que se exprime. Bien. ¿Y aquí en Asturias qué es lo que más se exprime? La manzana. También hay magalla de manzana. Esa también es la magalla. Un examen sencillín. La frase ye, eso ye la magalla. ¿Quieres explícamelo? Supongo que quiere decir que ye la leche, ¿no? Que ye de algo increíble. La leche de algo increíble. Bueno, yo pregunto siempre para saber. De lo normal. Que la magalla ye lo que se sale de lo normal. Pues bueno. A no ser que sea una cosa del campo, que yo no entiendo de esas cosas. Vale, pues muchas gracias y hasta la próxima, ¿eh? De nada. ¿Qué ye la magalla? O sea, cuando eso ye la magalla, ¿qué aceptación o acepción tiene esa frase? Pues eso es la gente que va por la vida de cualquier manera, que no piensa nada más que ir de ellos de cualquier manera, y como les apetece, y otra cosa no es la magalla. Y yo todo magalla, ¿no? Magalla, sí. Magalla. Bueno, magalla, a ver si me entiende, cada uno puede ir como le dé la gana, claro. Sí. Entonces, siempre y cuando no se meta con nadie. Cada uno va como le dé la gana, pero que no se meta con nadie. Y si se mete con alguien pues ya es una persona que ya no sabe estar en la vida, o sea, que no sabe comportarse. Eso es un magalla pura. Eso ni sabe ir, ni sabe venir, ni sabe estar. ¿Magalla o gandalla? Bueno, conoce a mí que la misma expresión de las dos cosas. ¿Oíste de alguna vez eso oye magalla, eso oye la magalla? Pues no. ¿No lo oíste nunca y no sabrías explicarme qué quiere decir? Pues no. ¿Y sabes qué es lo que hay que hacer cuando uno no sabe una cosa? Preguntar, ¿no? O ir a la clase de Bable de Chema Vega en la Gran Manzana. Muchas gracias.
Una cosa y la gandalla y otra cosa y la magalla, aunque tengan un punto en común. O sea, ¿quieres decir que una cosa es la gandalla y otra cosa ya diferente la magalla, ¿no? Mira cómo se ríe el trasmo. Qué bueno. Ah, chica, no sé, se me ocurrió. Ya, sí, bien. Bueno, podemos separarlo, efectivamente, aunque tienen un punto común, ya lo explicamos. La gandalla, gandallona, gandalla, siente malo, decía en paisano, y muy bien apuntaba a Corigos, decía, bueno, sí, usted dice gandalla, porque la magalla propiamente y los restos que queden después de mallar la manzana. Ajá. Ahora en otoño, estábamos comentando aquí que va un coche detrás de un camión que lleva magalla, y a mí presta muchísimo ese olor, porque huele a esencia de manzana. A manzanina. Claro. Manzanina. Eso y la magalla. Según entiendo. Propiamente. Queda la sidra y la magalla. Sí, y después, claro, tiene un sentido metafórico de magalla. No, como... o sea, no, pero no es así, es la magalla. O sea, ¿sabes lo que, bueno, lo que sobra? O pero sea, yo creo que lo he dicho bien, la sidra y la magalla. Eso, la sidra y la magalla. Ya, creo que... no sé si estamos en lo mismo, pero casi que nos entendemos. Eso es. Las mujeres entienden fantásticamente y además entendimoslo todos. Yo creo que son las palabras. Yo también te quiero. Bueno, pues aquí no hay ni magalla ni gandalla, pero lo que sí hay es, pues muchas cosines que ir aprendiendo poco a poco en una noche como esta. Y nos vamos a ir a un rincón que yo no sé cómo repetir. Chema, ayúdame. ¿Dónde nos vamos hoy? Vamos a un sitio fronterizo entre Lleón y Ayer, concello de Ayer. Vamos, aunque sea un día muy malo, vamos a ir al Estorbín. El Estorbín. Pico Estorbín. No sé dónde está ese sitio. Pues sí, está en el concello de Ayer y además agarramos Luguey seguramente en Turbonau. Una torba en asturiano y una ventisca de nieve, es decir, todo el agua que cayó hoy probablemente en el Estorbín fuera nieve, seguro. Por lo tanto, danos pie a saber el origen del nombre del Estorbín. Estorbín precisamente bien de turbina, de torba, de torbón, de ventisca, de nieve, de sitio de ventisquero. Pues hoy el mejor día para ir y comprender más que nunca de dónde viene la palabra. A ver cuál es el montañero fino. Claro, yo creí que sube, güey, a... Creí que los de ayer decían, vamos pa' León, lástima que esté ahí el Estorbín. Y los de hoy no dicen nada. Los de ayer dicen Esturbín, dicen cierren más la U, ¿no? Ajá. Y también la gente, los ganaderos de para arriba, llámenlo pico curvil, por aquello de la curvatura, ¿no? Probablemente. El Estorbín. Y es un pico mítico, Ayerán. Un sitio muy guapo, para ir en días como hoy, ¿no? Bien, pues un nuevo rincón asturiano, apuntadito también entre nuestros nombres. Y ahora, atención, porque con frase nueva sale a las calles James Corigos y les pregunta a ustedes por algo de la Boroña. Explícame, a mí dieronnos Boroña para xintar, ¿qué quieren decir? ¿Boroña para qué? Para xintar. Para xintar. Bueno, Boroña sé lo que lle, pero... ¿Qué lle Boroña? A ver, ¿El pan cocido con escanda? No. Bueno... No, llevo faricos tampoco. Bueno, vas... ¿Harina de maíz o de trigo? Uno de esos. Eso, vale. O de trigo, sí. No, de trigo no. De maíz, que amarillo. Vamos a ver, ¿me puede explicar usted qué significa eso de diéronme Boroña para xintar? Me dieron Boroña para comer. Bueno, pues muchas gracias. Pues de nada, Lucero. Diéronnos Boroña para xintar. Explícamelo. Boroña para xintar. Sí. Para comer. Bien, ¿el qué nos dieron? Boroña. Como pan preñado. Como una especie de bollo preñado. No, vamos a ver. Farina uno lleva Boroña y otro lleva Boroña preñada. Boroña preñada lleva chorizo y lleva con pango. Pero la Boroña normal y corriente no lleva preño, no está... No, sin chorizo y sin con pango. ¿Y qué lleva la Boroña? Lleva, no sé si es farina de maíz, ¿sí? ¿Farina de maíz? Será. Diéronme Boroña para xintar, ¿qué es eso? Y es cosa de maíz. ¿Qué? Beroña. ¿Boroña? Sí. ¿Y de maíz? Sí, pan de maíz. Pan de maíz. Sí. Vale, pues muchas gracias. Pan de maíz.
Dime. ¿A ti alguna vez dieron té Boloña para xintar? Claro, donde yo vivo comías. ¿Comías? Yo vivo hoy bueno, y sigue comiéndose. ¿Sigues comiéndolo? ¿Y dónde vivís tú? Yo vivo en Limea. Mira, esta ye de la cuenca Minera al Nalón, pero ¿estás nubieu estudiando o Sí, del curso especialista de asturiano. Sí, hombre, pues oye, da un saludo a los gran manzaneros que estudiamos Pable en la Gran Manzana. Bueno, ahora mismo no puedo porque tengo clase, así que muchas gracias y te ayudo. Hasta luego. Vosotros vais por ahí, por la calle, y veis a unos amigos y preguntéis, ¿dónde tuvisteis? En tal sitio y tal. ¿Y qué vos dieron? Dieronnos Boloña para xintar. ¿Qué vos acaban de decir? Ni puta idea, Cuba. Coño, NPI, ¿y tú? ¿Me lo podrías repetir? Bueno, diéronos Boloña para xintar. ¿Qué significa? Boloña es pan, ¿no? Pan. Pero para... ¿Pan de qué? Pan de maíz, algo así. Bien, sí. bien. ¿Y para xintar? Para comer, me imagino. Vale, pues muchas gracias, hasta la próxima. Pero no obstante, rapacín, tú, que no tienes más que NPI, pues mira, a la clase de Bable de Chema Vega. Bueno, tan difícil yo. Dieronnos Boloña para xintar. Yo creo que todo el mundo lo sabe. ¿Qué nos dieron para xintar? Bueno, únicamente que puede haber variantes. Ahí había una mocina, bueno, había unos cuantos enteradas. Como siempre, las mujeres saben mucho más que los paisanos. Porque los paisanos que salieron ahí, algunos NPI. En cambio, eso no lo entendimos mucho, lo de NPI, ¿no? Ya, en cambio los moces sí sabían. Había una que decía que echaban con pango. Efectivamente, a la Boloña, al pan de maíz, que y la empanada asturiana por excelencia, pues métese y de todo. Como dice un amigo mío, que es muy exagerado para estas cosas, lo mismo que para la fabada, dice, tú preguntas si por la receta de la fabada, él dice, faves y un gochunteru. De la Boloña y pan de maíz y un gochunteru o una vaca entera. Bueno, huevos cocidos también se meten a la Boloña. Y con las hojas es verdad, que sí. la recubren cuando se sí, cuecen. cuando se meten en forno. Eso Es muy importante también. Y también es muy importante que, bueno, dice Boroña, dice Borona, dice para la zona de Cangas Boronchu, pero sabe rica en todos los días. Eso es lo importante, claro que sí. Eso es lo importante. Muy bien, pues bien comidos, bien aprendidos y bien paseados por las montañas de ayer, amigos míos, esta clase de asturiano de hoy ha quedado completita. Pues nada más, hasta aquí nuestro programa en detalle, este primer programa de esta temporada en el que nos hemos ocupado de los premios Príncipe de Asturias. Este programa, que intenta echar la vista atrás y recuperar imágenes de otros tiempos, volverá en breve con otro de los temas importantes en Asturias. Nos referimos, por ejemplo, a la desaparición del sector naval Gijón. Eso será en breve en esta misma televisión, aquí en Teleasturias. Buenas noches.